Bienvenidos de nuevo a otro video traído para ti por ISCA Engineering. Continuamos con nuestra serie sobre motores y sistemas de control. En el último video vimos los arrancadores de motores manuales y magnéticos. En este video veremos los principios sobre transformadores. Hablaremos acerca de su operación, así como del voltaje, corriente y relación de transformación. Y finalizaremos este video viendo cómo se clasifican los transformadores. Antes que profundicemos en este tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y así no te perderás ninguno de nuestros videos. Y ya que estás en eso, danos me gusta. Comencemos entonces. ¿Qué es un transformador? Un transformador se usa para transferir energía de corriente alterna de un circuito a otro. Los dos circuitos se conectan a través de un campo magnético en vez de conectarse por un campo conductor. Esta transferencia de energía puede aumentar o disminuir el voltaje, pero la frecuencia permanecerá igual en ambos lados del circuito. Además, un transformador no cambia los niveles de potencia entre los circuitos. Por ejemplo, si entran 10 kVA en un transformador, saldrán los mismos 10 kVA. Habrá pérdidas, pero estas pérdidas son tan pequeñas que casi pueden descartarse. La eficiencia promedio de un transformador está sobre el 90%. Y esto es gracias a que un transformador no tiene partes móviles. Nota: un transformador solo puede operarse con voltaje de corriente alterna. La razón es porque no se induce voltaje si no hay cambio en el campo magnético. Por tanto, al usar un voltaje de corriente directa constante para operar un transformador, circularía una gran cantidad de corriente directa, lo que destruiría el transformador. Aquí vemos una versión sencilla de un transformador de una sola fase. El transformador consiste de dos conductores eléctricos. Uno es llamado el bobinado primario y el otro se llama bobinado secundario. El bobinado primario se alimenta de una corriente alterna variable y de allí crea un campo magnético variable a su alrededor. El principio de inducción mutua establece que el bobinado secundario, el cual está dentro de este campo magnético variable, tendrá un voltaje inducido en él. En resumen, un transformador, en su forma más básica, está compuesto por un núcleo, bobinado primario, bobinado secundario y una caja. El núcleo provee el paso para las líneas de fuerza magnéticas. El bobinado primario recibe energía de la fuente. El bobinado secundario recibe energía del bobinado primario y la entrega a la carga. Y la caja protege los componentes del polvo, la humedad y de daños mecánicos. La operación de un transformador puede ser resumida así. Si el bobinado primario tiene más vueltas que el secundario, tendrás un transformador reductor. Este tipo de transformador reduce o baja el voltaje. Si el bobinado primario tiene menos vueltas que el secundario, tendrás un transformador elevador. Este tipo de transformador incrementa o eleva el voltaje. Si el primario tiene el mismo número de vueltas que el secundario, el voltaje primario que entra será el mismo voltaje secundario que sale. Este transformador se conoce como transformador de aislamiento. En algunos casos excepcionales, una bobina grande puede servir como bobinado primario y a la vez como secundario. En algunos casos excepcionales, una bobina grande puede servir como bobinado primario y a la vez como secundario. Esto es lo que sucede en el caso de los transformadores automáticos. Como mencionamos al comienzo del video, los VA, voltioamperios, o kVA, kilovoltioamperios, primarios de un transformador corresponderán a los secundarios menos las pequeñas pérdidas. ¿Qué es la relación de transformación de un transformador? La relación de vueltas entre el bobinado primario con respecto al bobinado secundario es lo que conocemos como relación de transformación. Por ejemplo, si un transformador tiene una relación de transformación de 4:1, quiere decir que por cada 4 vueltas del bobinado primario habrá una vuelta en el bobinado secundario. Entonces, al entrar 480 voltios de corriente alterna al bobinado primario, se producirán 120 voltios de corriente alterna en el bobinado secundario. Justamente lo opuesto ocurre con un transformador con una relación de transformación de 1:4, donde por cada vuelta del primario habrá 4 vueltas en el secundario. En este caso, si entran 120 voltios de corriente alterna al bobinado primario, se producirán 480 voltios de corriente alterna en el bobinado secundario. El número real de vueltas no es importante, sino la relación de transformación. La relación de voltaje de un transformador ideal
es decir, sin pérdidas, está directamente relacionada con la relación de transformación, mientras que la relación de corriente está inversamente relacionada con la relación de transformación. Aquí se muestra una tabla con algunas relaciones de transformación comunes para transformadores de una sola fase basados en los valores de voltaje primario y secundario. Aquí tenemos un transformador reductor con, digamos, 1000 vueltas en el bobinado primario y 250 vueltas en el secundario. Un transformador reductor convierte la potencia de alto voltaje y baja corriente a una de bajo voltaje y alta corriente. Un conductor de mayor diámetro se usa en el bobinado secundario para poder manejar el incremento en la corriente. Como el bobinado primario no tiene que conducir tanta corriente, puede estar hecho de un alambre de un diámetro menor. ¿Quién está listo para hacer algunos cálculos? Pongamos en práctica lo que hemos aprendido hasta este momento. Aquí se muestra un ejemplo de cómo se pueden aplicar las ecuaciones que hemos visto previamente. Hagamos cálculos usando este ejemplo. Para calcular la relación de transformación, dividiremos el número de vueltas del bobinado primario entre el número de vueltas del bobinado secundario. En este ejemplo, la relación de transformación de este transformador es de 4:1. Asumiendo que conocemos el voltaje de uno de los bobinados y la relación de transformación, podemos calcular el voltaje del otro bobinado. De igual manera, si conocemos la corriente de uno de los bobinados y la relación de transformación del transformador, podremos calcular la corriente en el otro bobinado. Las ecuaciones que hemos usado para el circuito de este transformador reductor son las mismas ecuaciones que usaríamos si fuera un transformador elevador. Un transformador automáticamente ajusta su corriente de entrada primaria según sea necesario para cumplir los requisitos de la corriente de salida o de carga. Si no hay carga conectada al secundario, únicamente una pequeña cantidad de corriente fluirá a través del bobinado primario. Esta se conoce como corriente magnetizante. Típicamente los transformadores se diseñan para que la potencia consumida por la corriente magnetizadora sea justo lo suficiente para superar las pérdidas del núcleo de hierro y la resistencia del conductor con el cual está bobinado el primario. Si el secundario de un transformador se sobrecarga o llega a estar en corto, la corriente primaria se incrementará dramáticamente. Es muy importante conectar un fusible en serie con el primario para proteger tanto el circuito primario como el secundario de la corriente excesiva. La regla básica para los transformadores que están por encima de los 600 voltios es que tengan protección para el primario y secundario. Para transformadores de 600 voltios o menos, no se requiere la protección del secundario, pero es una buena práctica protegerlo también. Así como los valores de los caballos, HP, indican la potencia de un motor eléctrico, los kVA de un transformador indican su potencia máxima de salida. Para calcular el valor de la potencia de un transformador, se usan las siguientes ecuaciones. Comúnmente, el valor de la potencia de un transformador se encuentra en la placa o plaqueta del transformador. Los valores de la potencia de los transformadores se dan en VA, voltio-amperios, o kVA, kilovoltio-amperios. Los voltioamperios corresponden a la potencia total suministrada al circuito a partir de la fuente e incluye la potencia real, en vatios, y la reactiva, VAR. Usualmente las corrientes primaria y secundaria a plena carga no se suministran. En este caso, el valor correspondiente a los voltioamperios se da junto con el voltaje primario. Los amperios primarios a plena carga se pueden determinar usando el valor de la potencia y voltaje primario. Veamos algunos ejemplos de cómo se calculan las corrientes a carga máxima. Aquí tenemos un transformador de una sola fase, 10 kVA, con 480 voltios en el primario y 120 voltios en el secundario. Con la información dada y usando la ecuación de corriente a plena carga, las corrientes primaria y secundaria a plena carga se calculan como se muestra a continuación. Ahora tenemos un transformador de 3 fases, 25 kVA, con 480 voltios en el primario y 208 voltios en el secundario. Usando la ecuación de corriente a plena carga, la corriente primaria y secundaria a plena carga se calculan como se muestra a continuación. Así concluye el tema Principios sobre los transformadores. Si tienes preguntas o comentarios, asegúrate de dejarlos en la sección de comentarios aquí debajo.
En el próximo video veremos las conexiones de los transformadores de una fase y de 3 fases. Síguenos en Instagram y Facebook. Somos @ISCA Piso Engineering Piso. Los vínculos los encontrarás en la descripción. Publicamos contenido sobre electricidad, control, automatización y mucho más. Gracias por vernos. Te esperamos en nuestro próximo video.